Esta capacitación va a constar de dos partes. Una primera parte en donde voy a hacer una presentación rápida de los productos y sobre todo de las principales características que deben de tener ellos para posteriormente entrar a una capacitación práctica en donde vamos en vivo a mostrarles a ustedes la correcta aplicación de los productos. Sin más preámbulos, le damos nuevamente la bienvenida a todos los que nos están acompañando y comenzamos con la capacitación. Lo primero que encontramos, o la primera decisión que tenemos que tomar al momento de escoger qué material voy a utilizar, es ver qué tipo de acabado en mis enlucidos tengo. Si es un enlucido de acabado fino, que me va a permitir tener un ahorro en empaste y en pintura, o si es un enlucido de acabado rugoso, en el cual no tuve la precaución de dejarle un acabado más fino, y obviamente este tipo de enlucidos va a llevar mayor cantidad de empaste, va a ser de un poro más abierto, por ende posiblemente se me vaya mayor cantidad de pintura. De ahí la importancia desde el comienzo, desde la parte de los enlucidos en mis paredes, yo tengo que ir determinando qué tipo de acabado yo deseo. A veces esta decisión puede demandar el hecho de que yo pueda tener un ahorro significativo posteriormente. Así que esa sería la primera decisión, ver qué tipo de acabado yo voy a dejarle a mis enlucidos, hechos con el Lumax de Intaco, obviamente. Un enlucido de acabado rugoso o un enlucido de acabado fino. Posteriormente, entonces, entramos a escoger el tipo de revestimiento. Y para eso Intaco también tiene una amplia gama de productos en cuanto a revestimientos arquitectónicos. Tenemos los empastes extra lisos, que son el maxi empaste extra liso interior y el maxi empaste extra liso exterior. La diferencia entre ellos es que básicamente el de exteriores cuenta con un aditamento, un aditivo especial que lo hace hidrófugo, es decir, que repele el agua lluvia. Esa sería la principal diferencia entre el maxi empaste extra liso de interior y el maxi empaste extra liso de exterior. Pero vamos a ir conociendo un poco más de cada uno de ellos. ¿Qué características tienen estos empastes? Bueno, inicialmente son empastes monocomponentes. Al decir que son empastes monocomponentes, significa que yo solo tengo que agregarle agua. En el caso del maxi empaste extra liso de interiores, yo le tengo que agregar al saco de 20 kilos entre 10,6 y 11,6 litros de agua. ¿Para qué? Para obtener una mezcla idónea que me permita a mí dar este acabado extra fino. No tengo que adicionar resinas, no tengo que adicionar ningún otro componente, sino exclusivamente agua. La segunda característica importante de este empaste es el acabado, como decíamos, extra liso. Este acabado nos permite a nosotros dar capas de empastado de 0 milímetros hasta 2 milímetros de espesor. Esto lo podemos lograr porque justamente el empaste de Intaco, el extra fino, tiene una granulometría de 0,08 milímetros, lo cual nos permite dejar este acabado extra liso. Otra gran ventaja del empaste es 100% blanco. ¿Y esto por qué es importante? Porque cuando tenemos un empaste de alguna tonalidad, sea beige, blanco hueso, crema, esto hace de que al momento de pintar nosotros tengamos que dar más manos de pintura. Obviamente por lo que tenemos que cubrir ese pigmento que tiene el empaste. Al ser el empaste de Intaco de color blanco, obviamente la pintura nos va a rendir más. No tiene que cubrir ningún pigmento, simplemente ser aplicado sobre el empaste y la pintura va a tener un excelente rendimiento. El acabado extra liso también nos proporciona una particularidad. A pesar de que son empastes cementicios, ¿verdad?, que están modificados con látex, con polímeros para darle estas características especiales, al ser un acabado extra liso podemos dejar un acabado casi como de un empaste acrílico, una textura
casi que acrílica. Y justamente eso se da por el tipo de agregado fino con el que está hecho. Otra característica muy importante, no necesita ser lijado. Ninguno de los dos, ni el maxi empaste extra liso interiores, ni el maxi empaste extra liso exterior. No requieren lijado. Y esto, como les decía, es una característica muy apreciada porque normalmente los empastes que encontramos en el mercado tienen una granulometría mucho más gruesa, lo cual hace de que al momento de aplicarlos nos queden muchos grumos, mucha superficie áspera en la pared, y esto requiere de que tengamos que lijar. Tiempo que normalmente no sobra al momento de hacer los acabados en nuestras casas, y adicionalmente a eso es material que se está desperdiciando porque el empaste que hemos colocado sobre la pared muchas veces queda en el suelo, ¿verdad? A través del proceso de lijado. Con el empaste de Intaco no necesitamos lijarlo, simplemente le damos el acabado con una herramienta adecuada, como vemos en la foto, una llana metálica de puntas redondas para no dejar marca, y de esa manera podemos darle este acabado casi que acrílico, como les comentaba. Otra gran ventaja del empaste de Intaco extra liso interior es un producto que puede ser aplicado de forma manual, como convencionalmente lo hacemos, o si queremos mejorar nuestra productividad, podemos hacerlo también de forma proyectada, tal cual hacemos los enlucidos proyectados o manuales. Así también en nuestro empaste podemos hacerlo de forma manual, o si queremos ganar tiempo, productividad, podemos proyectar nuestros empastes. Característica también de los empastes de Intaco es el hecho de que tienen o son mezclas suaves y cremosas, lo cual facilita su aplicación, lo hace mucho más trabajable, mucho más rápido de instalar. Con el empaste de Intaco, si lo hacemos de forma proyectada, podemos alcanzar hasta 267% de mayor productividad, 50% de ahorro en tiempos de aplicación y 26% mayor economía con relación a empastes similares. Con la aplicación de empaste manual, se pueden llegar a hacer hasta 10 metros cuadrados por hora de aplicación. Y cuando lo hacemos de forma proyectada, entre 20 y 25 metros cuadrados por hora. Aquí algunas características, como resumen de ambos empastes, del extraliso interior y del extraliso exterior. Ambos son de color blanco extremo, no requieren lijado, son de un acabado muy fino, de entre 0 y 2 milímetros de espesor. El extraliso exterior, como les decía, tiene un plus adicional, y es el hecho de que tiene aditivos que le dan esa característica de hidrofugante, es decir, de repeler el agua lluvia. Característica muy importante para climas como nosotros lo tenemos, sobre todo en la época invernal, ¿verdad? Rendimientos, esto es muy importante también. Los rendimientos de los empastes de Intaco son de 20-21 metros cuadrados sobre superficies rugosas. ¿Por qué? Porque como son monocomponentes, nos rinden tranquilamente 1 metro cuadrado por cada kilo de polvo que tienen. Pero cuando la superficie es lisa, el empaste puede llegar a rendir entre 55 y 60 metros cuadrados, lo cual también lo hace un empaste de muy buen rendimiento, de excelente rendimiento, diría yo, comparándolo con empastes del mercado que suelen rendir entre 15 y 16 metros cuadrados. Cuando hablamos de productividad, hablamos de que con un empaste bicomponente, 4 aplicadores para empastar 5.000 metros cuadrados se tomarían aproximadamente 57 días. Con el extraliso de Intaco lo pueden hacer en 42 días. Y si lo hacemos de forma proyectada, podría tomarse tan solo 21 días la aplicación del empaste en toda esta área, lo cual significa 270% de mayor productividad y 36 días de ahorro. Luego contamos también con el maxi empaste liso.
Les decía yo al inicio que muchas veces no todas nuestras superficies tienen la posibilidad de ser aplicadas sobre algo, un enlucido liso, bien trabajado, sino que en muchas ocasiones encontramos estos enlucidos rugosos. Eso hace de que obviamente los empastes nos rindan muchísimo menos por la capa a la que tenemos que aplicarlos. Es por eso que Intaco sacó al mercado el Maxi Empaste Liso. ¿Qué diferencias tenemos con el extra liso? Bueno, también es un empaste cementicio, al igual que los extra lisos, pero de capa gruesa, para una aplicación sobre paredes tanto en interiores como en exteriores. Otra gran diferencia que tiene es que mientras que los empastes o maxi empastes extra lisos podemos aplicarlos desde 0 milímetros hasta 2 milímetros, con el liso podemos hacer aplicaciones desde 1 milímetro de espesor hasta 6 milímetros de espesor. Hay ocasiones en donde incluso se los puede combinar. Si nuestra pared es muy rugosa, podríamos utilizar el empaste liso para darle la primera capa y luego para poder darle ese acabado extra liso, de acabado casi que acrílico, podríamos utilizar también el empaste, el maxi empaste en este caso, extra liso, que nos va a permitir dejar este acabado. ¿Sobre qué tipos de superficies yo puedo aplicar el maxi empaste liso? Bueno, lo puedo aplicar justamente sobre enlucidos rugosos, lo que habíamos comentado ya, ¿no? Enlucidos rugosos, sobre mampostería, podríamos aplicarlo sobre concreto hecho en obra, podríamos aplicarlo sobre concreto prefabricado, sobre láminas de fibroyeso y láminas de fibrocemento. Y aquí algo muy importante que también podemos trabajar con los maxi empastes extra lisos. Acordémonos que las láminas de fibroyeso y de fibrocemento son láminas que, a las cuales no hay que ponerles mayor capa de empaste por el mismo hecho de ser láminas muy rectas que no tienen porosidad, no tienen rugosidad. Y también otra característica, estas láminas de fibroyeso y de fibrocemento son láminas que tienen mucho movimiento. Empastes convencionales, empastes cementicios, tienden a fisurarse con el movimiento de estas láminas. La gran ventaja de los empastes de Intaco es que soportan este movimiento, sobre todo cuando hablamos de los maxi empastes extra lisos, lo cual va a permitir que soporten y no se fisuren al momento de la aplicación. Las ventajas que tenemos con el maxi empaste liso es que corrige irregularidades e imperfecciones en el enlucido. Nos permiten dejar un acabado liso, listo para pintar. Tienen una excelente adherencia, requieren un mínimo o ningún lijado, tienen mayor durabilidad y economía, no se agrietan, no se pelan ni se ampollan, fácil y rápido mezclado, entre una aplicación y otra no quedan marcas, permite una aplicación también con máquina de proyección. Los rendimientos, si lo aplicamos a 1 milímetro de espesor, va a ser de 12 metros cuadrados, a 2 milímetros 8 metros cuadrados y a 3 milímetros 5 metros cuadrados. Algo que es importante también decir es el proceso de aplicación, ¿verdad? Es importante que nuestras paredes enlucidas o sobre la superficie que vayamos a aplicar los enlucidos estén limpias. Procuremos evitar que estén fisuradas. Tendríamos que hacer reparaciones en las fisuras para ahí sí posteriormente aplicar nuestros empastes. La primera capa se puede aplicar tranquilamente y una vez que esté seca al tacto podemos aplicar la segunda mano. Si fuera necesario aplicar una tercera mano, una cuarta mano, siempre es recomendado hacerlo a las 24 horas. Esto es importante para efectos de que el empaste tenga su proceso correcto de instalación. Algunos rendimientos sobre enlucido son de 10 metros cuadrados en promedio versus un empaste tradicional. El rendimiento va a ser de 7 metros cuadrados. Es decir, el maxi empaste liso rinde un 43% más que el empaste tradicional. Hay algunas características.
El Maxi Empaste liso es para interiores y exteriores, de acabado liso, espesor de película de 1 hasta 6 milímetros, de blanco extremo de su color, presentación de 20 kilos, puede ser de aplicación manual y proyectable y el rendimiento promedio 12 metros cuadrados. Los extra lisos varían, como les decía, en el espesor de película, que va a ser de 0 a 2 milímetros, asimismo van a ser de blanco extremo el color, 20 kilos la presentación y el rendimiento sobre superficies rugosas va a ser de 20 metros cuadrados. Muy bien, sobre toda superficie que ha sido empastada es importante colocarle el socio ideal para los empastes, que es un sellador acrílico. ¿Y por qué es importante sellar nuestras superficies? En este caso con el maxi sellador de Intaco, es el complemento ideal para el maxi empaste, porque básicamente el sellador va a penetrar sobre la superficie para otorgarle un mejor sellado a la misma, ¿verdad? A esta superficie. Se va a poder aplicar sobre superficies empastadas, sobre morteros enlucidos, sobre concreto y hormigón, sobre prefabricados, láminas cementicias, que pueden ser de fibrocemento o muros secos, y sobre gypsum o sobre láminas de fibroyeso. Estas superficies, todas ellas necesitan ser lijadas, porque de esta manera podemos garantizar que la absorción de la pintura va a ser uniforme y por ende vamos a tener ahorro al momento de pintar. Las funciones de un sellador básicamente son sellar los poros del sustrato. Normalmente estas superficies tienen en determinadas áreas poros más abiertos que en otras, lo cual haría de que aumente el consumo de pintura. Al nosotros sellar la superficie, vamos a garantizar el rendimiento de la pintura. También mayor cobertura. Este sellador es de color blanco también. Al ser de color blanco, como les indicaba, y no tener ningún pigmento que cubrir, nos va a permitir tener mayor cobertura en cuanto a la pintura. Vamos a necesitar menor cantidad por lo mismo, un acabado uniforme, no vamos a tener que dar 3 y 4 manos de pintura, sino que simplemente con una o máximo 2 manos de pintura va a ser suficiente. Tenemos mejor agarre de la pintura en la superficie, alarga la vida de la pintura, homogeniza el sustrato y estabiliza la alcalinidad. Esto es fundamental. Normalmente todo producto que está hecho con cemento, sea un enlucido, un empaste cementicio, tiene una alcalinidad alta, y cuando la alcalinidad se mezcla con la humedad del ambiente, se activa esta alcalinidad que lo que hace es atacar al pigmento de la pintura, deteriorándola. Es por eso que vemos muchas ocasiones paredes pintadas en donde se va decolorando nuestra pintura, y eso es por el ataque alcalino que ha tenido. Una manera de protegerla de este ataque alcalino es justamente sellándola, y mejor aún con un sellador como el Maxi Sellador de Intaco, que tiene una resina 100% acrílica. Nos va también a dar una protección antipolvo. Este es otro gran problema que tenemos al momento de pintar nuestras paredes. Si estamos haciéndolo sobre superficies polvosas, lo más seguro es que nuestra pintura termine saliéndose. ¿Por qué? Porque esa superficie polvosa no va a permitir la correcta adherencia de la pintura al sustrato. Cuando yo sello, dejo ese polvo retenido ahí y no va a impedir la correcta adherencia de nuestra pintura. Estas son superficies polvosas a las cuales yo, si quiero protegerlas, tengo que darles una mano de sellador. Solo en caso de que la superficie esté extremadamente polvosa,
aplicaríamos 2 manos. De lo contrario, con una mano de sellador es suficiente. Es un producto, como les decía, de color blanco, muy cubridor, más que otros que hay en el mercado. La aplicación con una sola mano, aplicación de 2 manos, solo en el caso de que la superficie esté muy polvosa. Rendimiento de 35 a 42 metros cuadrados, según la absorción que tenga la superficie. Se puede aplicar tanto en interiores como en exteriores, porque no tiene olores muy fuertes. Puede ser aplicado en cualquiera de las dos superficies. Lo único que no se recomienda es si vamos a dejarlo en inmersión, es decir, bajo agua. Muy bien. Veamos este video. Muy bien. Y para finalizar, vamos a ver como revestimiento arquitectónico un producto que realmente estoy seguro va a ser de mucha novedad para ustedes. Es el Maxitex de Intaco. ¿Qué es el Maxitex de Intaco? Es un estuco acrílico que nos permite dar textura a nuestras paredes. Normalmente, ¿qué es lo que buscamos nosotros al momento de hacer una instalación de pintura sobre nuestras paredes? Bueno, creo que todos buscamos dos cosas, ¿verdad? En primer lugar, buscamos decoración, que haya colores bonitos, combinables, que nos permitan resaltar la belleza de nuestras edificaciones. Pero lo segundo que debemos de buscar, y estoy seguro que todos lo van a necesitar así, es justamente tener una pared protegida, protección. Bueno, justamente eso es lo que nos brinda este producto. En primer lugar, nos brinda decoración porque es un producto que viene en 20 colores. Hay una gama muy amplia de colores. Pero en segundo lugar, también nos brinda la protección. Es un producto que se aplica no en espesores bajos como son las pinturas, sino en un espesor de hasta 3 milímetros, lo cual nos va a proteger primero de fisuras pequeñas en la superficie de nuestras paredes. Segundo, al ser un estuco acrílico repelente al agua, nos va a proteger de la acción del viento y de la lluvia también. Todas estas características nos van a permitir cubrir con esas dos necesidades, tanto de decoración como de protección, que necesitan nuestras paredes. Este producto lo podemos aplicar de 3 maneras. Lo podemos aplicar con una llana e irle dando textura a nuestras paredes, o con un rodillo de textura también le podemos dar esa textura. Y las otras 2 maneras de aplicarlo es con rodillo y con una máquina de proyección llamada Speedy. Para este tipo de aplicación, sea con rodillo o con la máquina Speedy, va a ser necesario diluir el envase que viene en 30 kilos con 1,5 litros de agua. De lo contrario, podríamos aplicarlo directamente, como les había indicado, o con una llana o con un rodillo de textura. Los rendimientos, si lo vamos a aplicar con llana, de entre 15 y 20 metros cuadrados. Y si lo vamos a aplicar con rodillo o con la máquina Speedy, nos va a rendir entre 20 y 25 metros cuadrados, dependiendo obviamente de la rugosidad que tenga la superficie. Entonces, estoy seguro que este producto realmente va a ser una sensación para ustedes.
Quiero mostrarles un video en donde vamos a ver su aplicación. Muy bien. Con esto hemos terminado con la presentación teórica que quería hacerles de los productos. Vamos a pasar ahora a la parte demostrativa práctica para que puedan ver en vivo la aplicación de los mismos. Voy a dejar de compartir para poder pasar a ver. Buenas tardes, vamos a empezar con la parte práctica, ¿no? Max Empaste extra liso. Como ya escucharon todo lo que es la teoría, vamos a aplicar el producto. Tenemos mezclado el producto que vamos a empezar a aplicarlo, ¿no? Max Empaste. Bueno, estamos viendo la aplicación del producto. Como podemos apreciar, lo importante es que la superficie sobre la cual apliquemos debe estar aplomada, debe estar limpia, bien adherida, libre de polvos, rebabas de cemento, aceite, grasa, ceras, pinturas, etcétera, ¿verdad? Hay que tener la superficie sobre la cual aplicar muy limpia. Si la temperatura estuviese a más de 30 grados centígrados, importante humedecer la superficie para bajar la temperatura por un lado y evitar que absorbe el agua con el que hemos preparado el producto, y también para evitar de que el producto se seque aceleradamente y esto ocasione fisuras. En estos momentos vamos a aplicar el maxi sellador. Se lo aplica directo. Luego vamos a aplicar el producto del estuco acrílico Maxitec. Así queda nuestro producto, ¿no? Con un rodillo de textura fina. Este es el acabado que obtenemos con este tipo de rodillo. Un producto que, como les indicaba, nos da decoración. Viene en 20 colores de línea. Es un producto 3 en 1 porque nos cubre la pared, pinta y adicionalmente a eso repele el agua lluvia. Tiene propiedades de repelencia, hidrófugo. No se pela, no se agrieta, no se ampolla.
Bueno, estas son todas las aplicaciones que hemos obtenido aquí con nuestro producto, el Maxi Empaste, Maxi Sellador y el Maxi Tech. Una mano, dos manos de sellador. Muy bien, y esa ha sido la presentación de los productos de Intaco. Miguel, tenemos una pregunta. ¿El Maxi Sellador se pone antes del Maxi Empaste extra liso para interior? Ok, excelente pregunta. El maxi sellador, esa es la pregunta, el maxi sellador se coloca antes del maxi empaste, ¿verdad? Ok, el maxi sellador es un producto que puede ser colocado previo a la colocación del maxi empaste o también posterior al maxi empaste. En todo caso, hay personas que por seguridad lo colocan sobre el enlucido y también sobre el empaste, y otros que simplemente ya lo colocan sobre el empaste previo a la colocación de la pintura. Cualquiera de las dos formas es correcta. Puede ser previo al empaste o sobre el empaste. Listo, tenemos otra pregunta. ¿El sellador sirve también para proteger en la humedad, una pared húmeda? Ok, excelente pregunta. Bueno, realmente no es un sellador repelente de humedad, como en el caso de ser un sellador hidrófugo, ni tampoco es un impermeabilizante. Realmente las funciones básicas del sellador acrílico es, como les había indicado, darle protección contra la alcalinidad a las paredes, pero básicamente también para uniformar la superficie de tal manera de obtener un mejor rendimiento de la pintura. Si nosotros necesitamos tratar una pared húmeda, entonces vamos a requerir pudiera ser un enlucido hidrófugo que vaya a repeler el agua inicialmente, o también de un producto impermeabilizante, que en el caso de Intaco también contamos con una amplia gama de impermeabilizantes cementicios, impermeabilizantes que impermeabilizan por cristalización, impermeabilizantes que forman membranas elastoméricas que van a proteger las diferentes edificaciones. Listo. O tenemos otra pregunta. ¿Si se puede preparar todo el saco como los otros empastes o se debe ir preparándolo poco a poco? Esta es una excelente pregunta. Normalmente cuando tenemos empastes bicomponentes, es decir, que nos venden el saco de empaste y adicionalmente un tachito con la resina, en esos casos específicos hay que preparar todo, porque la mezcla tiene que ser proporcionada. Tú tienes que utilizar todo tu frasco de resina con todo el saco de polvo. Y esto hasta cierto punto es una complicación, porque si no vamos a utilizar todo el empaste, por más que digamos, no, es que lo puedo usar al día siguiente, lo dejo preparado, siempre hay contaminación que posteriormente se transfiere a nuestras paredes. En el caso del maxi empaste de Intaco, esa es una gran ventaja, porque si me dan las 3 de la tarde y yo veo que no voy a llegar a cubrir mayor área, no tengo que preparar todo el saco, sino solamente lo que voy a utilizar, y el resto simplemente lo vuelvo a sellar para evitar que se endurezca y lo puedo utilizar ya al día siguiente. Esa es una gran ventaja. Yo voy utilizando de acuerdo a mi necesidad y no de acuerdo a lo que haya en el envase que estoy utilizando. Otra pregunta que tenemos es el costo por metro cuadrado con el material y mano de obra más o menos y usando el Maxi Empaste, ¿cuál es el precio? Bueno, en precios sí no me voy a meter porque en todo caso Calvacero tendría que otorgar el precio, se puede hacer, pero lo importante que tenemos que conocer son los rendimientos, ¿verdad? Y esto aquí también es fundamental, porque un empaste me puede costar $20, voy a poner un caso, $20 el saco,
pero si me rinde 16 metros, estoy con un empaste que por metro cuadrado me va a salir mucho más costoso que un empaste como el de Intaco, que mínimo me va a rendir 20 metros. Entonces, si me cuesta lo mismo, igual voy a tener una ganancia por metro cuadrado. Entonces, es importante este tema de los rendimientos, y en eso realmente los empastes de Intaco dan una gran ventaja, o tienen una gran ventaja por el tema del mayor rendimiento sobre los empastes bicomponentes. Ya, otra pregunta que tenemos es, ¿en una pared que ya fue pintada, se puede colocar el sellador o necesariamente tiene que estar sobre el empaste? Muy bien. Bueno, cuando hablamos de la superficie sobre la cual se podía aplicar el sellador, realmente no se hablaba de superficies pintadas, pero algo que tenemos que ver es el tema de cómo está esa pintura sobre la superficie. Si la pintura está reventada, si la pintura está saliéndose, cualquier producto que coloquemos encima va a ser en vano, porque se va a terminar saliendo conjuntamente con la pintura de base. De ahí la importancia de que la superficie sobre la cual apliquemos previamente haya sido limpiada y reparada. Si es una pintura que está bien adherida, entonces lo que tenemos que garantizar es que no sea una pintura de látex que sea muy brillante, sino que tendríamos que lijarla un poco, lijarla para matarle el brillo, para darle perfil de anclaje, y sobre eso, si como digo está bien adherida, podemos aplicar el sellador. Ya, y vamos con la última pregunta. ¿Cuál es el tiempo de duración del producto una vez aplicado? El tiempo de duración. Bueno, no quisiera entender la pregunta. El tiempo de duración no tiene un tiempo de duración el producto. Lo que sí, probablemente, no sé si se refieren a los tiempos de secado. Normalmente para aplicar una pintura sobre el sellador habría que aplicarla por lo menos 48 horas posteriores a la aplicación del sellador.